Buenas tardes, este es una presentación de la unidad 3. El tema es análisis de varianza o ANOVA. La materia está impartida por Juan José Rosario Morales Ibarra y es estadística inferencial 2 para la carrera de ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Bueno, es análisis de varianza de un factor, es el subtema. Las definiciones, dice así. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución de Fisher. La distribución Fisher tiene las siguientes propiedades. Número 1, la distribución Fisher no es simétrica, como se puede apreciar aquí en el gráfico. Y número 2, los valores de F no pueden ser negativos. Continuando con las definiciones, el método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales, como está aquí. La hipótesis nula plantea que la media 1 es igual a media 2 y igual a media 3, y la hipótesis alterna plantea que las tres medias son diferentes de sí mismas. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula, que sería esta parte de aquí, de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como uno mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, y lo cual pues plantea que es correcta la hipótesis alterna. Aquí tenemos dos gráficos, el estadístico de prueba de Fisher pequeño con un valor de P grande, que sería esta parte sombreada, y disculpen las fallas técnicas, cuando el valor P pequeño muestra aquí el gráfico. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza como datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. Número 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Número 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Número 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Número 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choques de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones iguales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de una fuerza G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G que tenemos, pues una palmada en la espalda, 4.1 Gs, desplomarse en una silla, 10 Gs, 10.1, bajar un escalón, 8.1.
Ahora tenemos un ejemplo. Mediciones de desaceleración del pecho en GES en pruebas de choque de automóvil. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos esta tabla, tipos de automóvil, compacto, mediano y grande. Pues tenemos 10 grupos de datos y nos vamos a ir, disculpen, nos vamos a ir a Minitab, donde ya previamente tenemos aquí los tres grupos, compacto, mediano y grande, con sus valores asignados, y vamos a proceder a resolver el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es correr una prueba de igualdad para validar la desviación estándar, que efectivamente sí sean similares o en las mismas condiciones. Para esto nos vamos a ir a la pestaña de estadísticas, nos vamos a ir a ANOVA y después de eso vamos a colocarnos en la pestaña de prueba de igualdad de varianzas para validar. Es muy importante esta parte. Una vez que estamos aquí en la prueba de igualdad de varianzas, vamos a seleccionar una columna separada para cada nivel de factor. En respuestas vamos a seleccionar las tres opciones: auto compacto, auto mediano y auto grande. Opciones lo dejamos con el nivel de confianza del 95%. Gráficos, pues una gráfica de resumen. Resultados todos. Y sería todo. Le damos a aceptar. Y aquí ya nos va a dar una pestaña con los resultados de la prueba de igualdad de varianzas. ¿Qué es lo que queremos cotejar? Pues la hipótesis nula. Todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna, que por lo menos una varianza es diferente, como lo habíamos visto en la información en la presentación. El nivel de significancia es de 0.05 y los intervalos de confianza para trabajar en esa parte donde sabemos que estamos dentro de las especificaciones. Para el auto compacto, pues es de 1.84 a 13.81. Para el auto mediano es de 2.34 a 10.62. Y para el auto grande es de 3.03 a 9.23. Si podemos apreciar esta parte de aquí de la desviación estándar, a simple vista yo puedo darme cuenta que, por ejemplo, el auto compacto y el auto mediano son muy similares, porque hay una variación de aproximadamente 0.04, si se dan cuenta, 4.39 y 4.35. Y el auto grande está ligeramente más grande por 3 décimas, 4.61. Realmente no sé si eso afecte tanto en un gráfico, ahorita lo vamos a analizar, pero el auto compacto y el auto mediano, por lo que nos dice aquí, es que son muy similares, ¿no? Tenemos un nivel de confianza individual del 98.33%, lo cual es muy alto. Ahora nos vamos a las pruebas. Tenemos un valor P de 0.97 y un método de Levene de 0.80, que es un valor alto. Aquí tenemos un gráfico, prueba de igualdad de varianzas entre los tres tipos de autos. Igual revisamos la comparación con un valor P de 0.97. Si nos regresamos a la presentación, nos decía que un valor P pequeño
conduce al rechazo y un valor P grande hace que no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Entonces podemos darnos cuenta más o menos cómo viene el asunto, dado que nos dio un valor P demasiado alto, entonces hace que no rechacemos la hipótesis. Aquí podemos ver, si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes, que era lo que les mencionaba en esta parte de aquí, donde el auto compacto y mediano posiblemente eran similares, pero el auto grande sí es diferente, y aquí lo estamos apreciando de una manera más visual, donde estos son pues significativamente iguales, pero el auto grande va variando más. Okay, una vez que tenemos esta parte de aquí, ya vemos que no se rechazan. Nos vamos a ir a la parte de estadísticas, la sección de ANOVA, y vamos a irnos a un solo factor. Ya cuando estamos en la parte de un solo factor, le damos en la opción de columna separada por cada factor, y en respuestas colocamos las tres opciones que tenemos, ¿no? Compacto, mediano y auto grande. Nos vamos a opciones. El nivel de confianza es del 95%. El ejercicio nos lo pidió de esa manera. Comparaciones de... Si no mal recuerdo, en el ejercicio que el profesor nos puso, nos hizo que seleccionáramos, creo que todas. Voy a poner todas. A ver qué pasa, ¿no? Le damos a aceptar. Gráficos. Ponemos 3 en 1 para no batallar. Y le damos a aceptar. Ok, ya nos despliega aquí la opción que estábamos estudiando nosotros. Si nos damos cuenta, nos vuelve a dar el mismo método que nos dio en la parte anterior. La información del factor pues son los tres tipos de autos. Y aquí ya empezamos a desglosar, ¿no? El análisis de la varianza. Tenemos un valor P, ahora nos dio un valor más bajo, 0.02, es más bajo que el nivel de significancia de 0.05, lo cual coteja la hipótesis nula. Un valor Fisher de 4.09 y una desviación estándar, creo que es desviación estándar esta parte, no, perdón, es esta de aquí. Una desviación del 17.59 ya ajustado. En la parte aquí de las medias nos da una desviación estándar agrupada de 4.45. Si nos volvemos a dar cuenta, aquí en la desviación estándar podemos ver que el auto compacto y el mediano, el nivel de diferencia que hay en realidad es de 0.04, 4.36, 4.40, y el que se sobrepasa de esas grupos es el auto grande con un valor de 4.62. O sea, ya desde el ejercicio, bueno, desde la pestaña anterior en la prueba de igualdad nos estamos dando cuenta que hay el auto grande sí varía un poco con respecto al auto compacto y al auto mediano. Nos da el intervalo de confianza abierto del 95%, donde nosotros podemos interactuar de una manera más apropiada. Del auto compacto de 41.81 a 47.59, el auto mediano de 39.21 a 44.99 y el auto grande de 36.11 a 41.89. Aquí nos damos cuenta, ¿no?, que donde termina el intervalo de confianza del auto grande es casi donde inicia el intervalo del auto compacto. Tenemos aquí las comparaciones en parejas de Tukey con 95%, y aquí nos damos cuenta que el auto compacto y el mediano están en el grupo A, como ya lo veníamos viendo, y nos da un grupo, una agrupación B entre el auto mediano y grande. Porque están como más próximos, ¿no? De 39, una media de 39 y una media de 42.
con los 10 valores que le estamos, los 10 datos que le estamos comparando, ¿no? Aquí nos dice la información del gráfico de Tukey. Dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos que el valor de 0 es esta línea punteada que está en verde y ninguno lo contiene. Tenemos una estimación para el auto mediano compacto de menos 2.6. Para el auto grande auto compacto de menos 5.7. Y para el auto grande mediano de menos 3.1. Las comparaciones ahora en parejas de Fisher nos vuelve a decir que el auto compacto y mediano están en la agrupación A y el mediano grande en la agrupación B. Es lo mismo si se dan cuenta, es la misma información, solo que con diferente método de análisis. Tenemos aquí el gráfico de nueva cuenta, ninguno está en el intervalo de 0, ¿no? Tenemos el tercer método, comparaciones múltiples de Dunet con un control. Y nos arroja otra vez de nuevo que el auto compacto, que es el que seleccioné en la ventana de control, igual están en la agrupación A. Aquí no nos coloca el auto mediano y grande en B. Simplemente nos da los dos grupos porque son más próximos. Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control, que era lo que les mencionaba. Había una diferencia de 4.61 con los otras dos que eran de 4.40, 4.36. Entonces, desde la prueba de igualdad ya nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Vamos a tener una idea de cómo se está comportando. Aquí tenemos la prueba, un gráfico de Dunet, donde vemos que el auto mediano y el auto compacto están en menos 2.6, no rebasa la línea de 0. Y el grande y el compacto, pues es más alejado, ¿no? Porque hay una mayor diferencia entre sus desviaciones. Aquí nos damos cuenta, las medias del auto compacto es de 44.7. La media del auto mediano es de 42.1. Hay una diferencia de 2. Y el del auto grande es de 39, el cual se aleja, ¿no? Bastante del nivel. Tenemos una gráfica de probabilidad normal contra uno del valor ajustado, que sería de los residuos que nos arrojan. Aquí podemos ver cómo es el comportamiento. Por ejemplo, aquí dice en la fila 13 del ajuste es de 42.1. Cómo se está comportando. Y el histograma, ¿no? La frecuencia del dato que más se repite o hacia dónde se va el comportamiento. Con eso estaríamos finalizando la explicación del ejemplo. Para la desaceleración del pecho en gramos. Si se dieron cuenta, pues hay hay dos medias que son muy parecidas, pero tenemos que rechazar esa hipótesis dado que no tenemos la evidencia suficiente para decir que son medias iguales entre estas tres, dado que esta media salió de 4.68, entonces confirmamos la hipótesis alterna. Ahora vamos a ver el ejercicio de lesiones en la cabeza, que dice:
A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a revisar si esto es real o no. Nos vamos a ir a Minitab. Aquí previamente en el ejercicio 1, pues yo ya tengo los datos capturados: auto compacto, auto mediano y auto grande. Tenemos las diferentes informaciones que nos da el problema. Como vemos, son 10 resultados en total, 30 para cada uno. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a calcular primero una prueba de igualdad para validar la información que tenemos. Nos vamos a NOVA y nos vamos a prueba de igualdad de varianzas para ver cómo está el problema. Nos vamos aquí, colocamos columna separada. Ya tenemos aquí en las respuestas. Vamos a borrar todo. Queda previamente guardado por el ejercicio anterior que hicimos, que es muy parecido, ¿no? Entonces lo voy a borrar y lo voy a volver a seleccionar. Nos vamos a opciones. En opciones tenemos el nivel de confianza del 95%. Generalmente Minitab nos da ese valor. Tenemos una gráfica de resumen. Resultados, pues ya queremos el intervalo de confianza, las pruebas y el método, ¿no?, que vamos a estar usando, y le damos aceptar. Ok, pues ya tenemos, ¿no? El ejercicio nos pregunta, dice, someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías tienen la misma media y que los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, pues tenemos un intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar. Como podemos darnos cuenta, para los autos compactos hay una desviación estándar de 79.52 con un intervalo de confianza del 49.44 a 168.127 abierto. Un auto mediano con una desviación estándar de 102.81 y un intervalo de confianza de 72.46 a 191.77, y un auto grande con una desviación estándar de 175.26 y un intervalo de confianza de 98.78 a 408.28. Con un nivel de confianza de 98.33 sumamente alto. Desde aquí ya podemos ir haciéndonos una idea de cómo va a estar el ejercicio. Si nos damos cuenta, las desviaciones estándar tienen una variación muy grande entre cada una de ellas, y entre el compacto y el grande es demasiado abierto. Tenemos un valor de P de 0.120, el cual es un valor alto. Y el gráfico aquí nos muestra una prueba de igualdad de varianzas entre el auto compacto y el auto mediano y el auto grande. Como podemos darnos cuenta, el intervalo del auto grande, como lo mencioné aquí arriba, es demasiado grande, porque abre el nivel desde el 98 hasta 408. ¿Qué es lo que nos muestra aquí? En este caso aquí nos dice que hay un intervalo de comparación de 109 a 365. Tenemos un valor P de 0.120. Dice, si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes, que era lo que yo mencionaba.
desde esta parte de aquí. Entonces dice que las diferentes categorías tienen la misma media, probablemente no, y vamos a seguir cotejando, ¿no? Ahora vamos a irnos a estadísticas, nos vamos a ir a Nova y nos vamos a ir a la sección de un solo factor para analizar. Nos vamos aquí, la columna es que esté separada, ya tenemos pues las tres opciones. En opciones ya está en un nivel de confianza del 95%. En comparaciones vamos a seleccionar todas, Tukey, Fisher, Dunet, auto compacto, le damos a aceptar. Gráficos pues 3 en 1, que era lo que pues, nosotros usamos, y aceptamos. Tenemos otra vez de nuevo los métodos, que es lo que hemos estado trabajando en toda la presentación. Información de los factores es el auto compacto, el auto mediano y el auto grande. Y tenemos el análisis de la varianza. Como podemos ver, tenemos una desviación estándar ajustada de 12.614, un valor de Fisher de 0.40 y un valor P de 0.67, el cual también es un valor muy alto. Aquí está la desviación estándar ajustada, es de 0, lo cual pues ya vamos viendo, ¿no? Que es según la presentación, la hipótesis nula, ¿no? Plantea que son iguales las medias. Y un valor P conduce al rechazo de la hipótesis nula. En este caso ya nos damos cuenta que es un valor P grande y no rechaza la hipótesis nula, lo cual quiere decir que las medias poblacionales sí son o van por el camino de ser iguales. Tenemos una desviación estándar de 79.5 para el auto compacto, 102.8 para el auto mediano y 175.3 para el auto grande. Hay una desviación estándar agrupada de 125.97 con un índice de confianza de 349 a 513 para el auto compacto, 308.9 a 472.3 para el auto mediano y 304 a 467 para el auto grande. Comparaciones en pareja de Tukey. Como podemos ver, todas los tres valores que tenemos aquí están en el mismo grupo. Y la nota nos dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. En este caso, todas las medias que tenemos están en la misma agrupación. A diferencia del problema anterior, nos damos cuenta que están en el mismo grupo, lo cual quiere decir que son relativamente iguales. No hay mucha variación. Pero en el gráfico nos muestra cómo es que el auto grande al auto mediano se acerca de manera, está muy próxima al cero. Sin embargo, como no atraviesa el intervalo, pues son significativamente iguales. Es un valor muy próximo, pero al no estar cruzando a esta parte de aquí, por eso nos dice que son significativamente iguales. Igual aquí Fisher pues nos vuelve a decir lo mismo que ya vimos en Tukey, que son tres en el mismo agrupación. Y tenemos el gráfico otra vez de nuevo. Una estimación de menos 40.9 entre la comparación del auto mediano y el auto compacto. Del auto grande al auto compacto de menos 45.7 y del grande al mediano de menos 4.8, ¿no? No hay tanta estimación en esa parte. Dunet nos vuelve a confirmar lo que ya sabemos. Nos arroja el gráfico
del auto mediano y el auto compacto, donde son casi similares entre el grande y el compacto, ¿no? Aquí deja de lado entre el grande y el mediano. Tenemos una gráfica de intervalos. Podemos ver que el auto compacto, la media es de 431.5, el auto mediano es de 390 y el auto grande 385. Aquí no hay mucha variación y el que se eleva un poco más es el auto compacto. Tenemos unas frecuencias aquí, un valor de clase de 175 a 225, no se repite mucho, solo hay un valor, y de 325 y es lo mismo. Entonces, volviendo al problema, someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Probablemente sí tienen la misma media, o sea, sí son muy similares las medias, nos dio 0.0. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. En realidad, pues tenemos, gracias a los gráficos, podemos apreciar que a pesar de que los autos grandes medianos se acercan mucho más al límite, no podemos decir a ciencia cierta si sí son más seguros, ¿no? Lo cual demuestra que probablemente los tres autos son igual de seguros. Ahora vamos a ver el análisis de varianza de dos factores. Es el subtema 12.3. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. ¿Qué requisitos nos pide el análisis de varianza de dos factores? Número 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Número 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Número 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Número 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Esta parte de aquí es muy importante. Ahorita que analicemos el ejercicio y el ejemplo, nos vamos a dar cuenta por qué. Ejemplo, en mediciones de desaceleración del pecho en GES en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Tenemos aquí una tablita de datos, tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, que es con lo que hemos venido trabajando, y aquí ya le vamos a agregar los dos factores, extranjero y nacional. Nos vamos a Minitab y tenemos aquí el ejemplo número 2. Previamente ya están los datos aquí en Minitab. Tenemos la desaceleración del pecho en GES.
Tenemos el tipo de automóvil, extranjeros, compactos, extranjeros medianos, extranjeros grandes, nacionales compactos, nacional mediano y nacional grande. Si nos damos cuenta, hay 3 valores de nacional grande, 3 valores de nacional mediano y 3 valores de nacional compacto. 3 valores de extranjero compacto, 3 valores de extranjero mediano y 3 valores de extranjero grande, como nos lo pide el requisito número 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Es un diseño balanceado. Ahora bien, nos seguimos aquí en Minitab. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a cotejar las medias. Nos vamos a estadísticas. Nos vamos a la parte de ANOVAs. Nos vamos a análisis de medias. Una vez que estamos en análisis de medias, en respuestas colocamos desaceleración del pecho, lo seleccionamos y en factor 1 tomamos el tipo de automóvil y el factor 2, aquí Minitab nos dice que es opcional, vamos a colocar el tamaño del automóvil, lo seleccionamos, el nivel de significancia nos lo pide el problema, creo que sí, si nos lo pide le ponemos 0.05 y le damos aceptar. Vamos a ver qué nos da. Tenemos aquí el gráfico de efectos para el tamaño del automóvil compacto, grande y mediano. Para la parte de extranjeros nos damos cuenta que para compacto nos da un valor de menos 0.0, nos da un valor de menos 0.5, para grande un valor de menos 0.72 y el mediano ya nos da un valor positivo de 1.27. Para el compacto nacional nos da un valor positivo de 0.55, contrario al valor de menos 0.55 del extranjero. Un valor nacional de 0.72, si se dan cuenta, es el contrario, ¿no? Y este que había salido positivo en el mediano nos lo da negativo en el compacto nacional. Efectos principales para todo tipo de auto. Vamos a ver si puedo. No pude. No sé por qué se mira así. De efectos principales, aquí tenemos un valor de 44.11 de la media para el extranjero y un valor de 39 para el nacional en el tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional. Y aquí está el valor de la línea central de la media, que es de 41.55. Ahora, analizando el tamaño del automóvil, nos damos cuenta que la media, la línea central es de... No nos dice. Pero tenemos... sí, 41.56, disculpen. Un valor mediano de media de 41.83 para el tamaño mediano. Para el tamaño grande de 37.83 y para el tamaño compacto de 45, una media. Una vez que ya analizamos esa parte de ahí, nos vamos a ir a estadística de nuevo. Vamos a irnos a la parte de ANOVA y ahora vamos a ver el ANOVA. Nos vamos a ir a ANOVA balanceado. ¿Se acuerdan de la parte que les mencioné que era importante que teníamos los mismos datos? Bueno, eso es porque estamos balanceados. Si el problema nos hubiera dado una parte que no estuviera balanceado los datos, podemos usar el modelo lineal general para ajustar el modelo. En este caso, pues no nos vamos a meter con esa parte. Nos vamos a ir directamente a ANOVA balanceado. En respuestas, pues seleccionamos la desaceleración del pecho, que es nuestra como principal. Nos vamos a ir a tipo de automóvil, tamaño del automóvil,
Y aquí vamos a agregar una parte importante. Vamos a agregar el tipo del automóvil multiplicado por el tamaño del automóvil. Nos vamos a ir a opciones. No movemos nada. Voy a seleccionar 4 en 1. Resultados. Tampoco. Y sería todo. Le damos a aceptar. Aquí ya nos está dando la información. Extranjeros, nacionales, compactos, grandes y medianos. Tenemos un análisis de varianza, el valor P de cada uno, del tipo del automóvil, 0.038 es más chico que el nivel de significancia, mientras que el tamaño del automóvil es un poco ligeramente más grande, 0.06, y la multiplicación de ambos es de 0.7, es un valor P muy alto. Tenemos una desviación ajustada de 32.77. Con un nivel de significancia del 95%. Podemos ver cómo va en crecimiento la gráfica de probabilidad con el punto de 96.19, el valor más alto, valores ajustados, cómo están dispersos. El histograma es la frecuencia de cómo se repiten ciertos datos y un valor que está más fuera de. Y un orden de observación con un punto de menos 7.66. Fila 7, orden 7. Sería extranjero grande. Ok, ahora vamos a analizar. Nos vamos a estadísticas. Nos vamos a la parte de ANOVA. Nos vamos a gráfica de intervalos. Vamos a seleccionar una Y con grupos. Le damos a aceptar. En variables gráficas seleccionamos la desaceleración. Y en variables categóricas el tipo de automóvil lo seleccionamos y el tamaño del automóvil. Escala, no movemos nada. Gráficos separados. Y le damos a aceptar. Aquí ya nos da, ¿no? El gráfico es la desaceleración. Las desviaciones estándar individual se utilizaron para calcular los intervalos. Aquí podemos ver la media de los autos compactos extranjero, que es de 47, mientras que la media del auto compacto nacional es de 43. Sin embargo, nos damos cuenta que el intervalo es muy reducido en el nacional, mientras que en el intervalo del auto compacto extranjero es muy grande, ¿no? Ahora la media del auto grande extranjero es de 39.66, mientras que el del grande nacional es de 36. Si se dan cuenta, es muy similar también, pero lo que nos estamos dando cuenta de manera visual es que las gráficas del intervalo son más abiertos para los autos extranjeros. La media para el auto mediano es de 45, mientras que del auto nacional es de 38. Y en este, si nos damos cuenta, sí es mucho más abierto el intervalo. Nos vamos a ir ahora a estadísticas, a la nueva. Nos vamos a ir a la parte de gráficas de efecto principal.
respuesta seleccionamos desaceleración. Y en factores, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Nos vamos en aceptar. Aquí podemos ver el comportamiento de los tipos de automóvil, cómo es que la media para los autos extranjeros está en 44.11. Si nos damos cuenta, aquí hay una línea punteada, esa sería como la media central. Mientras que la media de los autos nacionales es de 39, es mucho más baja en el tipo. Y en el tamaño nos damos cuenta que para los compactos es de 45. Para medianos de 41.83, dado que la media central creo que era de 41.6, algo así. Y está por debajo del límite de la media mediana, repetitivo, la media del auto grande con 37.83. Ahora estudiamos estadísticas, ANOVA. Nos vamos a gráfica de interacciones. Igual seleccionamos la opción de desaceleración y en factores colocamos tipo de automóvil y tamaño del automóvil para ver el comportamiento. Aquí podemos ver cómo es el comportamiento del gráfico. Nunca se alcanzan a tocar. Si podemos darnos cuenta, es como muy paralelo, con un poco más de abertura en el auto mediano, porque si nos dimos cuenta en el anterior gráfico, nos había dado un intervalo casi muy parecido entre el auto mediano, entre el nacional y el extranjero. Aquí lo podemos ver. De hecho creo que era mediana 39. Sí, era el auto grande, me parece, donde era más cercano su comportamiento. Algo que me llamó mucho la atención con lo que hizo el profesor fue que en esta misma estadística ANOVA, gráfico de interacciones, en la parte de los factores los invirtió. Dijo que no había problema en hacer eso. Lo voy a hacer también yo. Y esta gráfica me llama o me genera ruido, porque si nos damos cuenta, la línea del auto compacto, que es la azul, contra la línea apuntada del auto grande son paralelas. Nunca se van a tocar en algún punto, ¿no? Sin embargo, la línea verde punteada, que es el auto mediano, nos damos cuenta que a medida que va decreciendo el valor de la media, va a llegar un momento donde las dos gráficas se van a topar por haber hecho switch de los factores, ¿no? Y es un punto para tener en cuenta en futuros problemas. Con eso terminamos la parte del ejercicio y analizamos todas las partes mencionadas aquí. Ahora nos vamos a ir al ejercicio. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Heat Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Previamente, pues ya tengo aquí los datos vaciados en mi tab.
Si se dan cuenta, volvemos a tener otra vez pues 3 datos de extranjero compacto y 3 datos de extranjero nacional, lo cual nos cumple con el requisito número 6, ¿no? Pues hacemos lo mismo. Primero nos vamos a estadística, nos vamos a la parte de ANOVA y nos vamos a análisis de medias. En este caso, como voy a borrar todo porque se queda grabado, nos vamos a seleccionar tipos y tamaño, pues eso ya lo teníamos. Aquí tenemos, ¿no?, los efectos de la interacción. Para compacto grande y mediano en extranjero hay un valor de -13. Pero si se dan cuenta, de nuestra media está muy cercano. Mientras que el auto mediano se aleja un poco más, -52. Para el auto grande nos da un valor de 65, lo cual va a ser los mismos valores, pero con diferente signo en el caso de los nacionales. No hay una interacción. La media, aquí tenemos una media de 383.9 para los extranjeros de 427.44 y el nacional de 340. Hay mucha diferencia entre las medias, un valor mucho más alto para los extranjeros. En caso de los tamaños, pues tenemos 414 para el compacto, 348 para el grande y 388 para el mediano. Con eso cerramos el efecto de interacción. Ahora nos vamos a estadística, nos vamos a la parte de ANOVA y vamos a checar el ANOVA balanceado. Como ya lo he estado mencionando, es un ANOVA balanceado porque los datos son iguales, ¿no? Borro la parte de desaceleración, selecciono lesiones en la cabeza y tenemos de aquí pues los modelos, ¿no? Como se quedan pregrabados en el Minitab por el ejercicio que hicimos anteriormente. Le damos a aceptar y checamos el valor P 0.15, 0.65 y 0.281. Los tres valores que nos dieron fueron muy elevados, con una desviación ajustada de 5.30%. Y vemos cómo se cargan hacia el lado izquierdo, ¿no?, con un valor de 225-275, muy mínimo. Hay un punto aquí en el residuo de 240, que es el que sobresale, y un valor de -155. Luego nos vamos a estadística, nos vamos a ANOVA, checamos el gráfico de intervalos con grupos, le damos a aceptar, borramos esta parte de aquí, tenemos la parte de lesiones en la cabeza, lo seleccionamos y le damos a aceptar. Vemos cómo es el comportamiento de nuevo, de manera muy visual. Dice, las desviaciones están individuales y se utilizaron para calcular los intervalos. ¿Qué es lo que podemos apreciar aquí? ¿Cómo es que los intervalos para los tipos de automóvil extranjeros son más abiertos, con intervalos para los autos nacionales mucho más cerrados? En este caso, a diferencia del ejercicio del ejemplo 2, donde había un intervalo que era casi del mismo tamaño que los extranjeros, aquí sí los intervalos de los carros nacionales todos son muy cerrados, ¿no? Podemos ver que casi todas las medias rondan o andan muy parejas, a excepción de el grande nacional, que es de 240. Ahora nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, gráficas de efectos principales. Borramos esta parte de aquí, nos vamos a lesiones en la cabeza, seleccionamos y tenemos el comportamiento.
como hay una disparidad entre el extranjero en la media y del nacional de 340. Aquí, como les dije en el anterior, vemos como el tamaño del automóvil grande es como más alejado de nuestra línea central. Nos vamos a estadísticas, ANOVA, y revisamos la gráfica de interacciones. En este caso se quedó grabado como el intercambio que hice en el anterior ejercicio. Vamos a ver cómo se comportan esas si se tocan en algún momento. Miren, aquí podemos apreciar que hay una interacción en algún punto, se están encontrando. El compacto si se toca con el grande en algún punto, igual con el mediano, mientras que el grande obviamente se toca con el compacto y llega a cruzar. Hay una interacción entre los tres tamaños del automóvil. Pero vamos a ver si lo hago diferente. Si interactúan entre ellos. Vemos que el gráfico, a pesar de que hay una enorme disparidad entre el tamaño compacto, sobre todo del grande, el mediano en algún punto del gráfico logran interactuar entre ellos. A diferencia de la otra gráfica donde los tres interactúan, en esta parte solo el mediano interactúa. Y con eso cerraríamos la presentación de la unidad 3. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.